¡Ay! Lo de José Luis Ábalos y compañía es el regalo que sigue dando. Ya no hablamos de un simple escándalo político, esto ha pasado a ser una saga interminable que podría titularse Corrupción a lo grande, la trilogía. Cada nuevo detalle que sale a la luz parece más surrealista que el anterior, como si los guionistas de esta trama se hubieran inspirado en una mezcla de Narcos y La Casa de Papel, pero con menos estilo y más descaro. Aquí no hay héroes ni moralidad, solo maletines de dinero negro, chalets de lujo, comisiones desorbitadas y, por supuesto, escapadas románticas pagadas con los impuestos de los de siempre, esos pringados que no tienen otra opción que financiar las aventuras de esta banda. Lo que empezó como un caso más en la interminable lista de corruptelas de la política española se ha convertido en un pozo sin fondo. Y no un pozo cualquiera, no. Esto es como una mina de diamantes podridos, donde cada excavación saca a la luz una nueva joya de descaro. Es una trama tan enrevesada y con tantos implicados que ni en la boda más grande de la historia cabrían todos los nombres que empiezan a salir a flote. Si pensabas que esto terminaba en Ábalos y su fiel escudero, Koldo García, prepárate, porque estás a punto de conocer el lado más profundo y sucio de este entramado. Y no es para menos. Esto no es un simple caso de corrupción, es una maraña tan bien tejida que hace que hasta los Soprano parezcan principiantes en el arte del saqueo. Cada nuevo giro, cada nueva revelación, parece diseñado para dejarnos con la boca abierta. Es como si estuviéramos viendo una serie de Netflix en tiempo real, pero sin la opción de pausarla cuando se pone demasiado intensa. Aquí, cada episodio nos deja con una mezcla de asombro, indignación y ganas de gritar, ¿es que nadie va a parar esto? Porque claro, ¿quién podría sorprenderse? En España, la corrupción política es casi un deporte nacional, como el fútbol o las uvas en Nochevieja. Es una tradición que, desgraciadamente, hemos perfeccionado con los años. Nos olvidamos del caso Filesa en los 90. Ese escándalo donde el PSOE montó un entramado de empresas fantasma para financiar sus campañas políticas. Y si eso ya era indignante, los ERE de Andalucía llevaron el saqueo a otro nivel. Millones de euros destinados a crear empleo terminaron en fiestas, cocaína y lujos que nada tenían que ver con mejorar la vida del ciudadano común. Es como si hubieran decidido que, ya que robaban, al menos lo harían con estilo decadente. Y ahora, Ábalos y su banda, siempre fieles a la tradición, no iban a ser menos. Lo único que han hecho es modernizar el modelo, cambiaron los planes sociales por chalets de lujo y las ayudas públicas por escapaditas románticas. ¡Qué avance! ¡Qué progresistas! Y, por supuesto, esto no es un problema exclusivo de España. Si miramos más allá de nuestras fronteras, encontramos un desfile de ejemplos que demuestra que la corrupción es un mal global. ¿Recuerdan el caso Lava Jato en Brasil? Allí, los líderes del pueblo orquestaron uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia, desviando miles de millones de dólares mientras el país se hundía en la pobreza. O el escándalo de Siemens en Alemania, donde se demostró que los sobornos no conocen fronteras ni ideologías políticas. Pero, claro, si hay algo que sabemos hacer bien en España es llevar cualquier práctica cuestionable a un nivel superior. Aquí no basta con imitar, tenemos que innovar en el arte del trinque. Mientras otros países tratan de ocultar sus chanchullos, nosotros nos aseguramos de que cada nuevo escándalo sea más descarado que el anterior. Somos los artistas del saqueo, los virtuosos del maletín. Y lo peor de todo es que parece que ya nadie se sorprende. Porque, seamos sinceros, ¿quién podría escandalizarse cuando esto es tan habitual como los churros en domingo? Cada nuevo caso es un recordatorio de que, mientras la corrupción no entiende de fronteras, en España la perfeccionamos con un toque de descaro único. Empecemos con el protagonista principal de esta tragicomedia nacional, José Luis Ábalos, el hombre que parecía el rostro amable del socialismo español, pero que resultó ser más un Casanova del erario público. Este tipo no solo gestionaba fondos públicos como si fueran el presupuesto de una fiesta privada, sino que además tenía tiempo para planificar sus escapadas amorosas con una precisión digna de un reloj suizo. Chalets de lujo, cenas extravagantes, viajes románticos. Todo pagado, por supuesto, con el esfuerzo y los impuestos de los de siempre. ¿Y cuál era su especialidad? Convertir cada decisión ministerial en un capítulo más de su manual de corrupción creativa. No era un ministro, era un auténtico gestor del caos, una máquina de repartir sobres y favores como si estuviera en una tómbola. Pero, como en toda buena historia de corrupción, Ábalos no estaba solo en esta aventura.
A su lado estaba el inseparable Koldo García, un personaje que parece sacado de una novela negra, pero con menos glamour y más ansias de llenarse los bolsillos. Si Ábalos era el cerebro, Koldo era el brazo ejecutor. Este espía de saldo se encargaba de gestionar comisiones millonarias, ocultar dinero y asegurarse de que todo el engranaje de esta trama funcionara a la perfección. Su habilidad para mover hilos en las sombras era tan eficiente como cuestionable, lo que lo convierte en un personaje clave en esta obra maestra del saqueo institucional. Y, como si esto no fuera suficiente, aparece la ministra María Jesús Montero, la encargada oficial de asfixiarnos con impuestos. Pero parece que, entre su vida y su vida, también encontró tiempo para apuntarse a este exclusivo masterclass de corrupción. Según algunas fuentes, no solo habría mirado hacia otro lado, sino que incluso podría haber participado activamente en el desvío de fondos públicos. Es irónico que una ministra que se dedica a sangrar al ciudadano con cada nueva tasa o tributo, haya olvidado que esos fondos deberían ir destinados a escuelas, hospitales y servicios públicos, y no a financiar chalets de lujo, cenas de etiqueta y escapadas que harían sonrojar al mismísimo Gatsby. Pero espera, porque no podemos olvidar al gran maestro de ceremonias de todo este espectáculo, Pedro Sánchez, el presidente de la eterna sonrisa. Pedro, que parece tener siempre la frase perfecta para cualquier ocasión, se dedicaba a mirar para otro lado mientras sus compañeros de partido saqueaban las arcas públicas como si no hubiera un mañana. Y aquí surge la gran pregunta, ¿realmente alguien se cree que no sabía nada? Si tienes a tu mano derecha acumulando comisiones como quien colecciona cromos, o eres un incompetente digno de un récord Guinness o estás metido hasta el cuello. Y sinceramente, no sé cuál de las dos opciones es peor. Porque mientras Ábalos y su séquito vivían como si fueran la aristocracia del siglo XXI, Pedro seguía posando para las cámaras y soltando discursos vacíos sobre justicia social y transparencia. Es el líder de un partido que dice defender al pueblo, pero que en la práctica parece más interesado en enriquecer a unos pocos a costa de todos los demás. Y ahí está la raíz del problema, un sistema diseñado para que los de arriba sigan robando mientras los de abajo seguimos pagando. Y lo peor es que lo hacen con tal descaro que hasta parecen convencidos de que están haciendo un buen trabajo. Aquí entra en escena la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil, los auténticos héroes anónimos de esta tragicomedia política. Estos tipos no son solo buenos, son los Sherlock Holmes del dinero negro, los detectives incansables que han destapado más chanchullos que todas las películas de espías juntas. Desde el escándalo de Gürtel hasta el desastre de los ERE en Andalucía, la UCO ha demostrado una y otra vez que, cuando se trata de enfrentarse al poder corrupto, no tienen miedo de mancharse las manos con los documentos más turbios. Pero, claro, luchar contra un sistema tan podrido como el nuestro no es tarea fácil. Es como intentar limpiar una piscina de barro con un colador. Aún así, ellos siguen adelante, y por eso merecen todos los aplausos. Y en medio de esta batalla contra la corrupción aparece el juez Leopoldo Puente, un auténtico Clint Eastwood judicial. Este hombre parece salido de una película del oeste, con su determinación de enfrentarse a los intocables de la política y desmontar esta red corrupta pieza por pieza. Puente no solo ha tomado el martillo de juez, ha cogido el mazo de Thor y está dispuesto a golpear hasta que todo el sistema tiemble. Su valentía es un soplo de aire fresco en un país donde la norma parece ser mirar para otro lado o enterrar los casos bajo toneladas de burocracia. Lo que hace especial a Puente no es solo su temple, sino su compromiso férreo con la justicia. En un panorama en el que muchos jueces optan por el camino fácil, ese que evita enfrentarse a los peces gordos y que garantiza una carrera sin sobresaltos, Puente ha decidido ir contracorriente. Ha llamado a declarar a quien haga falta, ha tirado de documentos y ha seguido el rastro del dinero sin importar cuán alto lleve. Su mensaje es claro, con él no se juega. El problema, por supuesto, es que luchar contra una maquinaria corrupta tan bien engrasada no es solo difícil, es peligroso. Estamos hablando de un sistema que lleva décadas operando en las sombras, donde los lazos entre políticos, empresarios y otros actores poderosos son más estrechos que los hilos de una telaraña. Pero Puente y la UCO están dispuestos a enfrentarse a todo eso. Cada nuevo hallazgo, cada documento filtrado y cada declaración recogida son un paso más hacia la verdad, aunque el camino sea cuesta arriba. Y es que, en un país donde la corrupción parece haberse institucionalizado, la UCO y el juez Puente son una rara esperanza de justicia. Representan a esos pocos que no se conforman con el "es lo que hay" y que están dispuestos a hacer lo correcto, aunque eso signifique enfrentarse a gigantes.
Porque, seamos sinceros, si no fuera por ellos, este caso sería solo otro expediente olvidado en el fondo de un archivo. Pero, gracias a su trabajo incansable, al menos podemos soñar con que algún día se haga justicia. Mientras José Luis Ábalos y sus secuaces vivían como auténticos reyes del trinque, rodeados de lujos y caprichos, el pueblo seguía ajustándose el cinturón hasta quedarse sin aire. Cada euro que se gastaron en chalets, cenas de etiqueta o escapadas románticas era un euro que no llegó donde realmente se necesitaba: sanidad, educación, pensiones, los pilares de una sociedad que, ironía de la vida, ellos dicen defender. Mientras tú haces malabares para decidir si este mes pagas la factura de la luz o llenas el depósito del coche, ellos estaban brindando con champán caro en hoteles de 5 estrellas. Es un insulto directo a quienes cada día se levantan a trabajar para sostener un sistema que ellos saquean sin remordimientos. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita. Así estarás siempre al día con los análisis más relevantes sobre temas que realmente afectan a nuestras vidas. Y claro, la pregunta lógica es: ¿qué será lo próximo? ¿Que subasten la Moncloa para financiar sobresueldos? ¿Que vendan los escaños del Congreso al mejor postor? Porque a este paso, no parece haber límites para el descaro. Lo peor no es solo el robo sistemático, lo que realmente duele es ver cómo se ríen en nuestra cara mientras nos venden el cuento de la justicia social. Porque, seamos sinceros, esto no es socialismo, esto es saqueo con una sonrisa y un discurso vacío. Pero no solo estamos hablando de dinero. Lo que esta trama ha destruido va mucho más allá de las cifras, ha minado la confianza del pueblo en las instituciones, un daño que no se arregla con promesas ni titulares bonitos. ¿Cómo podemos creer en un gobierno que se presenta como el salvador del pueblo mientras actúa como su verdugo? Nos hablan de igualdad, pero practican el elitismo, prometen justicia social, pero lo único que hacen es garantizar su propio enriquecimiento. Este tipo de corrupción no solo desangra las arcas públicas, destruye la moral de un país. La gente se siente traicionada, utilizada, y no es para menos. Mientras tú te preocupas por llegar a fin de mes, ellos están pensando en cuál será su próximo capricho de lujo. Esto no es gobernar, esto es vivir como aristócratas a costa de quienes no tienen elección. Imaginemos a Pedro Sánchez en su despacho de la Moncloa, rodeado de papeles importantes que no lee y de teléfonos que no contesta, pero siempre con su sonrisa de catálogo perfectamente colocada. Entra un sobre, grueso, pesado, cargado de billetes. Pedro lo toma con esa mezcla de desdén y costumbre que tiene quien ya ha recibido muchísimos sobres. Lo observa, se ajusta la corbata, y con su sonrisa de anuncio de dentífrico, murmura: esto no es para mí. Es para el pueblo. Y acto seguido, sin despeinarse, lo guarda en el cajón más profundo de su escritorio, ese que parece un pozo sin fondo, lleno de secretos, sobres y promesas rotas. Mientras cierra el cajón, Pedro echa un vistazo al calendario, donde será mi próxima cumbre internacional, quizás un resort de lujo en las Maldivas. O tal vez toque un hotel de 5 estrellas en Nueva York, porque, claro, todo lo hace por el bien común. Aquí nadie se ensucia las manos, no señor. Todo es impecable, limpio, pulcro, al menos en apariencia. Porque en el fondo, todos sabemos que los cajones de Pedro no guardan solo billetes, sino también las ilusiones de un pueblo que creyó en sus discursos vacíos. Es fácil imaginarlo en esas reuniones, rodeado de asesores que toman notas con servilismo, mientras él planea su próximo movimiento: ¿qué frase me hará quedar como el líder más progresista de Europa? ¿Cómo puedo hablar de justicia social mientras planeo cenas con caviar? Y así sigue la rueda, una mezcla de cinismo y teatro donde los protagonistas nunca admiten sus verdaderas intenciones. Pero, claro, todo lo hacen por el pueblo, aunque sea el mismo pueblo que lleva años cargando con los recortes, las subidas de impuestos y los discursos plagados de promesas vacías. Porque aquí, las manos estarán limpias, pero los cajones apestan. Y mientras tanto, en Bruselas, deben estar frotándose los ojos con incredulidad. España, esa nación que presume en cada foro internacional de ser un país moderno, avanzado y europeo, se comporta en casa como una república bananera con acento castizo. Los eurodiputados, entre risas nerviosas y caras de perplejidad, deben preguntarse: ¿qué demonios está pasando ahí abajo? Porque una cosa es lidiar con algún escándalo ocasional de despilfarro y otra muy distinta es ver cómo parte de los fondos europeos acaban en chalets de lujo, cenas opulentas y escapadas románticas pagadas con dinero público.
¿Qué dirían nuestros socios europeos si supieran que cada euro que envían con la esperanza de fortalecer nuestra economía termina engordando las cuentas bancarias de unos cuantos listillos? ¿Qué cara pondría un alemán que paga impuestos cuando descubre que su contribución ha financiado escapadas de lujo en lugar de empleo juvenil en España? Esto no es solo un escándalo nacional, no. Esto es un desastre diplomático, una vergüenza internacional que deja a España como el hazmerreír de Europa. Mientras tanto, en los pasillos de Bruselas, algunos líderes deben estar pensando, y estos son los que nos piden solidaridad económica. Cada vez que Pedro Sánchez sube al atril para hablar de justicia social y transparencia, ¿quién puede tomárselo en serio? Porque no nos engañemos, este no es solo un problema doméstico, es un golpe directo a la imagen de España. Es como si estuviéramos compitiendo por un premio a la hipocresía internacional. Los socios europeos no saben si mandarnos más fondos o enviar inspectores con lupas y guantes blancos. Y mientras tanto, nosotros, los ciudadanos, no solo cargamos con el peso de la corrupción, también cargamos con el estigma de vivir en un país donde, aunque se cuelguen banderas de modernidad, la realidad huele más a maletines que a progreso. Esto no es política, es una comedia de errores que estamos pagando todos. Y en Bruselas, entre risas y suspiros, deben estar preguntándose cuánto tiempo más podrá España sostener esta fachada. Pero que no se confíen, porque el pueblo puede aguantar mucho, pero no para siempre. Paciencia tenemos, sí, pero también tenemos un límite, y lo están empujando cada día con sus mentiras, su descarada corrupción y esa forma tan cínica de reírse en nuestra cara mientras siguen llenando sus bolsillos. Estamos hartos, más que hartos, y el día que decidamos levantarnos de verdad, no habrá chalets de lujo ni sobres llenos de billetes que los salven. Porque al final, aunque intenten ocultarlo, el poder siempre ha estado en nuestras manos. Y lo saben. Vaya si lo saben. Es hora de que dejemos de callar. Es hora de decir basta a este espectáculo grotesco de políticos que viven como aristócratas mientras nos piden sacrificios desde sus mansiones. Es hora de exigirles responsabilidades, de pedir cuentas claras y de recuperar nuestra dignidad como país. Porque España no merece ser recordada como el patio de juegos de unos pocos privilegiados, merece líderes que estén a la altura de su gente, no farsantes que solo buscan cómo sacar tajada. Y cuando ese momento llegue, porque llegará, no habrá sonrisa de Pedro Sánchez que valga, ni discurso que pueda ocultar la verdad. La fachada se caerá, las mentiras quedarán al descubierto y el castillo de naipes que han construido sobre nuestra paciencia se vendrá abajo como un terremoto. El pueblo es paciente, sí, pero cuando despierta, hace temblar hasta los cimientos más sólidos. Porque esto no va solo de chalets, sobre socenas de lujo, va de dignidad, de justicia, de recuperar lo que es nuestro y lo que nunca debieron arrebatarnos. Y ese día, los que ahora se ríen, se darán cuenta de que su tiempo de impunidad ha terminado. No olvides, suscríbete y comparte este vídeo con tus amigos y familiares. Nunca subestimes el poder de estar bien informado. Gracias por acompañarme hasta aquí, y nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desentrañando las historias más importantes del mundo. Hasta entonces, cuídate mucho y mantente informado.